van 4 meses de este crimen tan atroz que se cumplieron el día 7 de junio, donde lamentablemente pues un niño de 12 años que caminaba de regreso de su escuela hacia su domicilio fue desaparecido en contra de su voluntad. Posteriormente fue víctima de un delito de carácter sexual, fue abusado sexualmente y posteriormente asesinado. Es un crimen tan atroz, como bien dicen, impactó a toda la nación, incluso a nivel internacional, en Estados Unidos, en Sudamérica, fue un caso muy sonado. Para empezar, yo conocí al doctor, entonces es algo raro, pues es escalofriante pues lo que pasó, conocer a la persona y de repente que cometió eso, o sea, pues uno ni la cree. O sea, si usted me diría, no la creo. De Cristian, del doctor, no, es que no hablaba con muchas personas, pues era muy callado, mucho, demasiado. O sea, amistades aquí que se le conocieran, nunca, que hablara con alguien en particular, que se juntara con alguien, escándalos tampoco. O sea, mucha gente se sorprendió cuando pasó esto. Bien, nos encontramos con los abogados Tomás Ulises Sandoval Vázquez y Cristian Mariano Valdivia Correa, quienes son asesores jurídicos de la familia de Mateo. Así es, buenas tardes. Buenas tardes, Gracias. Buenas tardes. Pues estamos aquí con ustedes, les agradecemos la intención, la apertura sobre este tema tan delicado y que conmocionó realmente a la sociedad, no solo leonesa, sino de todo México. ¿Sí? A 4 meses de haber sucedido este lamentable hecho, ¿sí? ¿Cómo va el proceso? Bueno, primero ¿Qué que nos nada, pueden abordar sobre este tema? gracias. Primero que nada, pues reiteramos como asesores jurídicos nuestras condolencias a la familia del niño Mateo. Me refiero a Mateo a manera de honrar su existencia en este plano. Evidentemente, pues por cuestiones jurídicas no deberíamos de utilizar el nombre, pero a manera de honrar su memoria, pues me dirijo como Mateo, y también pues pedirles su autorización de tutearlos en esta entrevista, para efecto que fluya más, sea más fluida la conversación. Así es, como bien dicen, van 4 meses de este crimen tan atroz que se cumplieron el día 7 de junio, donde lamentablemente pues un niño de 12 años que caminaba de regreso de su escuela hacia su domicilio fue desaparecido en contra de su voluntad. Posteriormente fue víctima de un delito de carácter sexual, fue abusado sexualmente y posteriormente asesinado. Es un crimen tan atroz, como bien dicen, impactó a toda la nación, incluso a nivel internacional. En Estados Unidos, en Sudamérica, fue un caso muy sonado. Lick, ya está haciendo ahí alguna afirmación. El niño sí fue violado. Así es, lamentablemente. Ya se comprobó. Sí. Existen datos de prueba muy contundentes que nos dan la certeza de que Mateo fue víctima de un delito de carácter sexual. Un poco para
Para retomar un poquito la cronología, ¿cómo se dieron las cosas? Ok, el día 4 de febrero del año 2025, Mateo sale de su secundaria, la secundaria número 39, en la colonia Las Mandarinas, así es. Él hacía un recorrido junto con sus amiguitos del colegio, caminaban hacia la avenida Miguel de Cervantes Saavedra, para efecto de tomar un camión. Entonces ahí se dividían los niños. Él sale de la secundaria caminando, pues evidentemente como cualquier niño de secundaria, ¿no? Pues bromeando en las calles. Llega un momento en que él aborda una unidad del transporte público de León, que lo lleva hacia una colonia diversa, que es la colonia Chapalita, que está a escasos 4 o 5 kilómetros de distancia de la parada del autobús. Él se baja de la unidad de transporte público en la avenida Manuel de Austri. Frecuentemente hacía esto, era su rutina. Era la rutina de todos los días. Recordemos que cuando tenemos, todas las personas 12 años somos niños o preadolescentes, y somos muy rutinarios como cualquier niño. Es decir, llegamos del colegio, él tenía asignadas sus tareas, pues, quitarse el uniforme, depositarlo en el cesto de la ropa, a lo mejor el comer, y posteriormente hacer uso de los videojuegos, que él era fan de jugar videojuegos. Entonces era una rutina que él todos los días la tenía, sí, diario. Me refiero diario, de lunes a viernes cuando había escuela, y evidentemente pues los fines de semana tenía una rutina diversa a la que transcurría de lunes a viernes. Entonces, todos los días se bajaba de ese camión y pasaba siempre por el mismo lugar. Así es, por el mismo lugar. ¿Y su casa estaba por ahí cerca? Sí, su casa está a 4 o 5 cuadras de Manuel de Austri. Él bajaba en Manuel de Austri y posteriormente bajaba por la calle Jalisco, si mal no recuerdo, hasta su domicilio particular, donde vivía con sus padres y sus hermanos. Les preguntamos todos esos detalles porque lamentablemente en redes sociales hubo tanta desinformación. Es una nube de desinformación. Que lo que queremos es, de viva voz, escuchar la verdad tal cual como la versión se presentaron las cosas, ¿verdad? Así es, al tratarse de un delito de desaparición forzada, siempre existen diversas versiones, y es muy lamentable. En las redes sociales luego vemos las alertas ALBA o las alertas AMBER, donde se desaparecen menores de edad que son niñas, y si ustedes ponen atención en esas redes y despliegan los comentarios, siempre seguramente se fue con el novio, seguramente está con sus amigos alcoholizándose, anda borracho. Hay un mal manejo de la información, y como sociedad estamos tan maleados, yo lo veo de esa manera, estamos tan maleados que empezamos a generar historias que no son reales. Por ejemplo, recuerdo mucho que se veía la historia de que el niño trabajaba en un consultorio médico, lo cual no es cierto. Era falso esa Es versión. totalmente falso. Completamente falso. Incluso recuerdo que el día miércoles hubo un reporte donde referían que en una colonia que se llama Villas de San Juan habían visto un niño con las características muy similares a Mateo, lo cual afortunadamente, pues sí era un niño que tiene un espectro de autismo. Pues lo lograron la policía preventiva, la policía municipal de León, lo logra reintegrar a su domicilio. Posteriormente a ese hecho empiezan a surgir versiones de que había muchos niños desaparecidos y que había una fosa clandestina, incluso donde fue el hallazgo de Mateo, lo cual también es mentira. No hay una fosa como tal, no había más niños desaparecidos. De hecho, se presentó en redes sociales un comentario de una familiar donde señalaba que había más niños en la fosa común, en una supuesta fosa común. No hubo una fosa como tal. Totalmente falso. Entonces se va creando como de una arenita se va haciendo un bolote ahí, un molote de mentiras que termina por dañar a las personas. Bueno, tan fue así, Rafa, que estuvimos explorando por ahí en la zona de donde supuestamente desapareció en primera instancia, donde bajaba el niño. Claro. Y había una dentista que fue señalada y fue agredida horriblemente y casi la hacen quebrar su negocio. Ahí fue parte del víctima de estas redes sociales y de la desinformación, porque decían o se sospechaba de alguien,
solamente decían que era un médico. Sí, y su negocio en la fachada tiene con letras grandes dentista. Entonces. Sí, mientras que El otro no tiene No un tiene rótulo. un rótulo. No. No, de hecho es parte digo, vivimos en una época o en una era, mejor dicho, de los seres humanos donde al alcance del teléfono todos tenemos un teléfono, todos podemos grabar, todos podemos informar o desinformar, es decir, por ahí recuerdo hay un meme muy grotesco donde se ve que van unos policías, es una imagen que va una persona toda ensangrentada y los policías lo van esposando a través de un dibujo no recuerdo el nombre del dibujante, pero lo hace, y la gente empieza a decir, ay, pobrecito, ¿por qué lo maltratan los policías? Posteriormente a esa imagen sale una imagen de un crimen donde esta persona pues había asesinado a otros dibujos animados ahí, ¿no? Entonces, esto ocurre constantemente, la desinformación. ¿Ustedes creen que todo este manejo de información que se dio en las redes sociales, en este caso en particular, provocó de alguna manera Confusión el desenlace? o la muerte del niño? Mm, O por lo menos, ¿O influyó de alguna manera en la dinámica del...? Lo que sí les puedo decir es que sí influyó en el sentido que logramos encontrar a un niño en 2 días. Es decir, fue tanta la presión, la parte de la presión, fueron tantas las personas que se unieron a la búsqueda del niño que yo jamás lo había visto, jamás lo había visto. Incluso había vinieron madres buscadoras del estado de Sonora, por ejemplo, de Baja California, de Zacatecas, de Aguascalientes, del estado vecino de Jalisco, de Querétaro. ¿Ustedes entraron en contacto con ellos? Así es. Como asesores jurídicos brindamos una asesoría. Evidentemente la familia está pasando por un duelo muy complicado y la toma de decisiones cuando tienes un dolor tan grande es muy compleja tomar decisiones. Este caso a nosotros llega a través de una asociación civil que se llama FINAYAC. Esa asociación civil tiene como finalidad o como propósito atender a las mujeres que son víctimas del delito, o bien que sus familiares han sido víctimas de un delito y se ve inmiscuida una mujer. En este caso, la señora Maritere, quien es mamá de Mateo, por ahí tiene un contacto con con una miembro de esta asociación, y nosotros les apoyamos esa asociación en situaciones jurídicas que tengan que ver con niños y con niñas. Ellas se encargan, las abogadas me refiero, se encargan de tratar temas con mujeres. ¿Por qué? Porque esa paridad de género o esa empatía que genera una mujer con otra mujer es una dinámica muy diferente a que si llego yo como hombre a tratar de solucionar un tema de mujer. Bueno, entonces estábamos, en primera instancia, el niño, pues jamás, no se bajó ahí, pero no se sabe a ciencia cierta que haya entrado al consultorio, que haya ayudado al doctor, eso fue totalmente ya comprobado que fue falso, no era, ni iba al consultorio, ni tampoco, entonces, ¿qué pasó ahí, Vic? ¿Cómo fue el contacto entre esa persona, el médico, y el menor? Como fue el contacto de manera precisa, sería mentirles. Evidentemente, pero lo más, lo que se supondría. El niño seguramente fue engañado a través de no sé, a lo mejor algún regalo, algún cambio económico a cambio de realizar un favor. Mateo tenía una peculiaridad. Mateo era un niño muy amable, muy acomedido. Incluso, pues los vecinos así lo refieren, como un niño muy acomedido, que incluso luego, pues si veía una persona, sí, noble, o sea, veía una persona al lado de su casa, incluso hay un comercio, es una persona mayor, y luego de pronto pues, le ayudaba a cargar las cosas, pues, era muy amable. Muy, y entonces muy probablemente así fue como sucedió el primer contacto. Y después, ¿cómo se dieron las cosas? Ok, ahí hay un tema muy relativamente nos hace llegar las investigaciones a ese domicilio donde él desaparece. ¿Por qué? Porque se deja de tener un rastro en videograbaciones del niño.
O sea, no había manera de donde se baja el autobús del servicio público de la ciudad de León, camina hacia la calle de la esquina Jalisco. Ya después de la calle Jalisco no hay ninguna videograbación donde se vea a Mateo caminando. Entonces era evidente que Mateo desapareció o lo desaparecieron entre la parada del autobús, el Manuel de Austri, y la esquina de la calle Jalisco. Entonces ahí las investigaciones dan con ese domicilio porque en la puerta de ese domicilio, del consultorio, hay una videocámara. Entonces, al momento de solicitarle a los moradores de esa vivienda, pues el acceso al DVR y a los videos, ellos refieren que pues no tienen acceso solamente su hijo. Y evidentemente pues, la fiscalía, la policía municipal, o los agentes de investigación criminal hacen la solicitud, la petición a esta persona que se presente en el lugar para pues, extraer los videos. ¿De qué día estamos hablando? Ese día estamos hablando del día 5 de febrero. 5. Un día después. Un día después, así es. Evidentemente, ante la negativa, esta persona, Cristian N., refiere que se va a presentar a no sé, una hora en específico, no llega a la cita, entonces les vuelven a marcar, reagenda la visita para extraer esos videos, no se vuelve a presentar, reagendan la visita otra vez, y es que ya van al domicilio, pues empiezan a investigar los domicilios de dónde pudiera él vivir. Entonces va dándoles prórroga para la entrega de estos videos. Va evadiendo, así es, va evadiendo. ¿Y eso de alguna manera lo convierte en sospechoso? De alguna manera, no precisamente porque en ese momento pues, no se sospechaba de él, simplemente lo que queríamos era los videos, había diversos. Así es que cooperara, porque al final de cuentas, pues al haber líneas de investigación, lo primero que decíamos es que seguramente pues alguien lo tomó y se lo llevó en otro vehículo, o sea, arribó al niño y lo secuestró. Así ¿En qué es. momento se percibe como presunto sospechoso? Hasta el 7 de febrero. Hasta el 7 de febrero. Hasta el día 7 de febrero. Hay datos de prueba que nos llevan que llevan a la investigación a probablemente relacionar la participación de Cristian N. en este crimen tan atroz. Otra de las cosas que se decía que él era confeso, que en el momento en que lo detienen y que inclusive se quiso quitar la vida, él confesó. Es información que se hizo pública. Así es. Sí, antes de que pase directamente a ese tema, ¿cómo fue que se disparó y por qué? Ok. ¿Sí se disparó? Sí se disparó. Okay. Hay un tema ahí, cuando los papás acceden a proporcionar el domicilio o se localiza a Cristian N., pues se acude a su casa para pedirle que dé... Es un domicilio distinto al de Es un domicilio diverso, así es. Ni siquiera relacionado con Ni siquiera relacionado con el... Así es. Entonces se acude al domicilio. Los policías municipales pues, tocan la puerta y dentro se escucha un disparo. Se escuchan disparos. Eso de que estaba detenido es falso. Él no estaba detenido en ese momento. Que fue confeso también es falso, porque recordemos que él pues se dispara en la boca. Entonces médicamente era imposible que él confesara. Así es, que hablara. Él estaba solo en su casa. Él estaba solo. Y no estaba detenido como se publicó en las redes sociales que había sido detenido. No, él no estaba detenido. ¿Cuántos disparos se dio? Si mal no recuerdo, se dio 3 impactos. 3 impactos, pero ninguno. ¿Con qué tipo de arma? Porque pues es difícil pensar que alguien se quiere suicidar y no se mata con 3 disparos. Está caramba, ¿no? Era un arma calibre 25. O sea, es una balita. Sí, es una balita pequeña. Como de juguete, ¿no? Que son canijas. Son lesivas, son lesivas, aloja, pero ¿no? Sí, pero no tienen muy alta probabilidad del daño. Sí, de hecho, se escucha incluso hasta increíble que sean 3 disparos. Claro. Seguramente se dio el primero y recordemos que son armas de fuego muy pequeñas, entonces son muy frágiles, su manejo es muy frágil, es decir, si se me cae, pues, se dispara sin temor a equivocarme. Digo, no soy un experto en armas, pero por el tamaño suele suceder este tipo de cosas. Estaríamos pensando entonces que el inculpado o el presunto ya traía mucha presión por parte de lo que se había manejado en redes sociales y
y cuando llega la policía a su hogar, pues allí... ¿Qué día se fue detona. que lo visitó la policía? El 7 de febrero. 3 días después de que 3 días el después. niño desapareció. Así es. Y ahí fue cuando ya dijeron, pues, ¿por qué? Así es. De hecho, ese mismo 7 es encontrado Mateo también. El mismo 7. El mismo 7. Antes de eso, también se habló en redes sociales que inclusive vi notas periodísticas que se tenía la posibilidad de una tercera persona implicada. Bueno, el tema fue... Segundo, tercero. Sí, se estableció que había un tercero involucrado. Es un tema, las desapariciones, recordemos que pueden ser de dos maneras. Es decir, que yo decida irme de mi domicilio porque estoy siendo víctima de violencia, porque estoy siendo víctima de bullying, cualquier motivo, por el motivo que sea. Entonces yo decido irme. Se habla de un tercero porque recordemos que en ese ínter hubo un cambio en la fiscalía del titular, entonces seguramente en comunicación social también hubo un cambio y ellos establecen en su oficio que hay un tercero involucrado. Así fue lo real. Claro. Incluso su servidor fue crucificado por los medios de comunicación y por la sociedad porque me hacen una entrevista a un medio nacional y yo previamente le digo al reportero, es que yo no te puedo brindar información que no te voy a dar porque me echas a perder mi caso. El reportero al final del día se molesta, posteriormente hablamos, evidentemente le dije, pues discúlpame, yo no te puedo dar información porque no es viable y no estamos en un momento procesal oportuno. Esa entrevista fue el día 6, todavía no encontrábamos a Mateo, entonces por ahí se surgió esa incertidumbre si había sido nada más un responsable o habían sido dos. Pero ¿cómo apareció el otro? ¿De dónde? ¿De quién lo sacó? La fiscalía lo metió ahí. Porque sí, según... Pues más que la fiscalía fue... Volvemos a lo mismo. Creemos que son la desinformación de las redes sociales. Todos manejaban teorías distintas, que el niño era empleado del doctor, que el niño se ausentó por su voluntad, que el niño, o sea, todas las teorías eran diversas para todos lados, apuntaban, y si bien... Incluso se habló de que era parte del crimen organizado, niños. O sea, ya de plano para llegar a ese aspecto Lo entiendo de las redes sociales, pero de un comunicado oficial de la Fiscalía... Pues, fue terrible, ¿no? Pues, pero porque lo terrible fue que fue la bienvenida del nuevo fiscal. La bienvenida del nuevo fiscal, que fue una cosa complicada, pero al final de cuentas, pues era una situación ahí que... Sí, digo, lamentablemente le tocó al fiscal llegar con asuntos muy mediáticos, muy complicados. En su segundo, tercer día, no sé qué día era el que había llegado, pero le tocó este asunto y otros casos que se vieron en esos mismos días complicados. Se decía que el niño Mateo trabajaba con el doctor. Sí, que justamente le hacía mandados. Porque ¿Usted vio en alguna ocasión al niño? no, de hecho, porque yo llegué a ir ahí a su oficina Sí. y no, Al consultorio, llegó ahí. Usted entró al consultorio. Sí. ¿Qué había allí? es un cuartito, era un cuartito con baño. Un cuartito Pero había con una baño. camilla Sí, había instrumental. una cama y tenía sus aparatos, su computadora como un escritorio y tenía un dispensario ahí donde tenía pues, la medicina, porque creo que se dedicaba a la variz y al pie diabético y todo eso. Sí, había un cuarto donde se vestían. Pero a usted nunca le tocó ver al niño No. salir o entrar por tema de trabajo. No, Ahora, de eso que dicen del niño, no, pues él nunca se vio por aquí. Ya después escuchaba yo con otras personas, pues, lógico, porque se hizo un caso muy sonado, que ellos tenían poco de vivir aquí. Yo le puedo decir que ese chavito nunca se le vio ni de pararse a platicar ahí con él. Nada.
Nunca trabajo ahí. El niño vive aquí cerca, ¿verdad? Unas cuadras hacia abajo. Toda esta trama, Rafa, lo que nos da, también nos deja ver mucho es que lamentablemente, como ya lo han dicho las redes, caemos en ese laberinto de las redes que se han convertido pues en un arma de destrucción. Pero es que siempre se nos ha vendido que las redes sociales están para favorecer, siempre. Sin embargo, en este caso y en muchos otros, es todo lo contrario, ¿no? Que vienen a contraer, a Y presionar. te voy a decir, es que el famoso algoritmo, o sea, el algoritmo está hecho para que tú veas, para que tú estés viendo, Claro. porque te venden más. Continuando, Quick, con O sea, es una destrucción. la plática, el inculpado, después de este primer amparo, solicita un segundo. Así es. El 6 de mayo solicita un segundo amparo recientemente en contra de la extracción de muestras de ADN de su cuerpo. Es decir... Es una parte pues, fundamental, ¿no? Sí, claro. Prueba. Incluso él asegura que este acto de investigación es un acto autoincriminatorio. Nosotros diferimos de esa postura porque debemos de considerar que hay un delito de carácter sexual y esta prueba es fehaciente. Es decir, si él se dice inocente, como lo afirma en la contestación de la acusación, o como su defensa lo afirma, pues ¿por qué no ceder a esa muestra, no? Si esa muestra te puede salvar de estar en prisión. Él se dice inocente. Así es, él se dice inocente. Entonces, ¿por qué ocultar esa toma de muestra que nos permitiría a ambas partes, tanto nosotros como asesores, a la familia de Mateo, como él como inculpado, pues esclarecer la violación? Yo lo veo de manera personal como un tema dilatorio hacia el proceso. ¿Por qué? Porque al final del día, pues otorga la prueba. Si te dices inocente, pues aquí está mi prueba. El que es inocente no tendría por qué temer a una prueba, ¿no? Una prueba de paternidad, no soy de un país acá. Sí, de hecho, hay un tema muy, muy peculiar. En el tema familiar, como bien lo dices, si vamos a suponer, me voy a poner como ejemplo, llega una mujer y dice que su hijo es mi hijo. Entonces, yo me niego a hacer la prueba en materia familiar. El yo negarme a realizarme la prueba de ADN, así es mi inculpa como papá, y aunque yo no quiera, automáticamente soy papá. ¿Y esto mismo no procede en materia penal? No, en materia penal es en materia penal es Todavía distinto. no se ha procedido ahí como... Así es, nada más que hay un tema. Los niños, al ser una población vulnerable, existe algo en derechos humanos, en derechos fundamentales, que se llama el mínimo vital de los derechos fundamentales. Es decir, cuando una persona está en desventaja de la sociedad o del victimario, los derechos fundamentales deben de ser ponderados arriba de los derechos fundamentales de un adulto. Es decir, por la diferencia de edades y por el estado vulnerable de ser un niño de 12 años, con este mínimo vital, el juez de distrito debe otorgarnos la autorización de tomarle la muestra de ADN. Es decir, debe negar el amparo en contra de esa extracción de ADN. ¿Y para cuándo calculan que se pueda definir ese proceso? ¿Son procesos lentos? Sí, son un tanto lentos. La audiencia... Sobre este amparo, entonces, este segundo amparo, ya está en proceso. Está en proceso, así es. La audiencia constitucional está fijada para el 8 de julio a las 10:03 de la mañana. ¿Aquí en León? Aquí en León. ¿8 de julio? 8 de julio a las 10:03 en el juzgado 12º de distrito. Ahí donde están, ¿cómo se dice? Tierra Colorada. Ah, ok. Donde está la Gran Plaza, hay un Telmex ahí, perdón por el comercial, Ajá, pero paralelo a López Mateos, ahí en Tierra Colorada. Ah, ok. Y entonces, ahí es donde se va a definir si sí autorizan o no esa prueba. Así es. En dado caso de que se autorice y se compruebe, pues ya no hay nada que negar. Sería totalmente definitoria. Es una prueba irrefutable. Es decir, bueno, en caso de que nos den a nosotros la razón, que diga el juez de distrito, les doy la razón, existe un recurso que se llama revisión de amparo. Es decir, el quejoso todavía tiene la oportunidad de decir, hey, de levantar la mano, el juez de distrito violentó mis derechos fundamentales,
y Pero sea- argumenta su violación Tercera instancia. y nos vamos según, bueno, sería a un circuito colegiado que definiría ya de fondo si nos asiste la razón a nosotros o le asiste la razón a él. Ahora sí Pues, que este asunto va a ser muy mediático, Rick. Ya lo están visualizando así, porque todo el mundo está esperando. O sea, si hay cierta expectativa en la ciudad, todavía hay algunas entre los ciudadanos, ¿no? Que están pensando, bueno, ¿qué pasó con Mateo? ¿Qué? De hecho, es un parteaguas porque se ha generado temas que van más allá en la búsqueda de los niños. Recordemos que al ser un víctima del delito, un niño no debe ser de desaparición forzada, no debe ser investigado de la misma manera. Generó cierta incertidumbre en nuestras autoridades e incluso se está revisando precisamente todos los protocolos de búsqueda porque no es posible que lleguen a reportar a una persona desaparecida y se realicen entrevistas una y otra vez las mismas preguntas por diferentes personas, que al final entendemos que pues es un equipo multidisciplinario que atiende la búsqueda de personas desaparecidas. Entonces ahí pues advertimos. Revictimizar Así a es. los involucrados. Y recordemos que cada minuto que transcurre con una persona desaparecida es un minuto menos de su vida y es un minuto más. Entre más tiempo se pierde, más Así peligro para el que están buscando. Es decir, en 2 días, en 3 días, una persona que es desaparecida, voy a poner el ejemplo, León, está en la frontera de cualquier, frontera sur o frontera norte, en 3 días. No, y yo creo que en menos de 8 horas. Así es, en avión. Así es. Bueno, Rafa, yo creo que el tema... Ya para ir cerrando, entonces, Sí. ante la resolución de que sí se le permita tomar al inculpado su ADN, ¿sí? ¿Qué seguiría? En cuánto tiempo más Pudiera dictarse la sentencia. pudiera tenerse los resultados y la sentencia? Ok, es un resultado que al ser un estudio que se utiliza el método científico, sí es un estudio tardado. ¿Eso lo hacen en dónde? En el Laboratorio de Genética Forense de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Ellos son los encargados En Guanajuato. Es aquí en Guanajuato capital, así es, en el Laboratorio de Genética. Y si hablamos así a grosso modo, ¿para cuándo ustedes estarían contemplando que hubiera una definición ya del caso? ¿Te parece que Bueno, medio año, un año? Recordemos que el 17 de febrero se llevó a cabo la audiencia inicial. Ahí la Fiscalía y nosotros como asesores consideramos que 4 meses de la investigación complementaria eran prudentes. Sin embargo, todavía nos restaban 2 meses que nos permite el Código Nacional de Procedimientos Penales. De los 6, tomamos 4. Entonces, hicimos la petición el viernes de la semana pasada para que se ampliara este plazo de investigación complementaria por 2 meses más, el cual fenece el 18 de agosto de este año. Entonces, para el 18 de agosto nosotros ya tendremos una fecha certera de cuándo se llevará a cabo la audiencia intermedia y a su vez ya con eso definir el caso. así es, empezar literalmente, o se abre el juicio, es un proceso largo. Tiene que ver más que nada con los tiempos que dicta el proceso, y no podemos especificar fechas como tal, porque no sabemos, por ejemplo, aquí el plazo de investigación que se amplió, de cierre de investigación, perdón, que se amplió, pues bueno, eso determina más a que se acomoden las fechas. Claro. Por eso no podemos ya hablar más a futuro, sino que sí va a pasar, que va a fenecer este plazo de cierre de investigación y posteriormente se abre la etapa intermedia. Quisiera hacer la última pregunta. Adelante. ¿Creen que se puede evitar que la persona que está ahorita como inculpado salga libre? ¿O todavía existe esa posibilidad? Yo considero que existen suficientes datos de prueba que nos permiten al menos asumir la probable responsabilidad de él, la probable participación.
¿La moneda está en el aire? Sí, pero con datos certeros de que la lanzamos en águila y posiblemente caiga águila. Con datos certeros de prueba. Recordemos que los datos científicos son irrefutables y son porque son. Es decir, 1 más 1 siempre va a ser 2. Oiga, y si de repente no se autoriza, bueno, se le concede el amparo para que no le tomen las muestras de ADN. Ok, sería al revés. Nosotros nos vamos a la revisión del amparo y argumentamos el por qué es necesario esa toma de muestra. ¿Y si se insiste que no? ¿Hay ese escenario? Sí pudiera existir más medios para poderlo probar. Al final de cuentas, sí, al final de cuentas volvemos a retomar este tema del plazo de cierre de investigación. Todavía se pudiera solicitar otra, tratar de obtener de otra manera. Claro. Bueno, pues por nuestra parte es todo. Les agradecemos mucho Al contrario, que nos hayan puesto con claridad esta exposición sobre el tema tan delicado. No sé si ustedes quisieran agregar algo al respecto. Sí, pues básicamente ahí no tocamos un tema de la revictimización. Es una cosa terrible. Es una cosa terrible. El culpar a los padres de una víctima de un crimen tan atroz es lamentable, ¿no? Al final del día, ellos son víctimas, es decir... Ellos son la víctima realmente. Así es. Y un niño que regresaba de la escuela. Pues, al final del día, ¿cuántos niños existen en todo México que regresan a su casa solitos a través del transporte público o a través del transporte escolar que es contratado por sus padres, y victimizarlos o responsabilizarlos por esto? Yo creo que los que somos padres de familia no queremos que esto le ocurra a nuestros hijos. Y además, la responsabilidad social, Rafa, yo creo que todos deberíamos estar pendientes de los niños, de alguna manera, independientemente de si es tu hijo, es tu amigo, es el hijo de tu vecino, etc. Por lo menos le echas un ojito, pues como que no, mi hijo no Yo creo que otra de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos también es en los comentarios que emitimos en las redes sociales. De no agredir, no... De todos los aspectos, porque una desinformación genera este tipo de cosas también. Que del tema que hablamos ya, de las teorías conspirativas, que si era, que si no era, que a quién daba y todo eso. No abona nada, para nada a la sociedad. Si queremos que la sociedad camine de manera correcta, este tipo de comentarios no abona para nada. Sí. Que no. Si dijo, que si no dijo, que todo al final de cuentas, existen unas autoridades para que se realice la investigación y son los que van a llevar a cabo la misma. Pero si tú abonas con comentarios, con imágenes, con lo que se puede señalar, con de ese tipo, pues, en nada abona para que algo se esclarezca. Me quedé pensando y no quisiera ir para atrás, pero bueno, tengo una pregunta que hacerle. Sí, me comentaba usted que él por ley puede no declarar. Así es. ¿Sí? ¿Y hubo algunos declarantes? ¿No hay testigos tampoco de este hecho? Desearía reservarme el dato. Evidentemente, todos los ciudadanos que son acusados de haber participado o de probablemente haber participado en un hecho ilícito tienen ese derecho a no declarar, a no autoincriminarse. Recordemos que el Estado mexicano nos sometimos a un proceso adversarial donde se velaba por las garantías de los derechos fundamentales tanto de las víctimas como de los victimarios o de los probables inculpados, y esto es un derecho que él tiene como cualquier otra persona. Y creemos que este caso de Mateo también va a ser un parteaguas en cuanto a la impartición de justicia, en cuanto a protocolos de búsqueda, en cuanto a mecanismos, y fue un parteaguas en la colaboración. Si bien es cierto, las redes sociales destruyen, pero a mí me llamó mucho la atención cuántas personas buscaron a Mateo, se sumaron incluso con las linternas. Con linternas. Fue algo que nunca se había visto aquí. Yo nunca había visto colaborar a los 3 niveles de gobierno con un objetivo
en común. Siempre por egos y por política es bien común que yo quiero llevarme la medallita, no, yo lo encontré y ahora no fue así. De verdad que fue muy, muy gratificante. Lamentablemente no tuvimos el objetivo o no cumplimos con el objetivo de encontrar a Mateo con vida, pero fue de una manera muy rápida y de verdad había ciudadanos que llegaban. Yo no los puedo apoyar buscando. Aquí están rejas de agua, aquí están linternas, como dice el licenciado Tomás, tortas, chocolates, tamales, taqueros. La colonia donde vivía Mateo, pues es la colonia Chapalita, se paralizó literalmente, todos en búsqueda del niño. Lamentablemente pues fue encontrado sin vida, pero de esto crimen tan atroz me llevo o me quedo con lo positivo. Por ejemplo, una madre y un padre que pese a tener el dolor que estaban viviendo de no saber dónde está su hijo, recuerdo en una diligencia del Ministerio Público, pues literalmente los asesores y el Ministerio Público pues con las lágrimas en los ojos y la señora se le va, hey, ahorita no es momento de llorar, ahorita vamos a buscar a mi hijo, cuando lo encontremos o lloramos de felicidad o lloramos de tristeza. Fue muy, muy, muy impactante. Y la manera en lo que ellos han afrontado esta situación es muy admirable. Son personas muy fuertes. Evidentemente, pues el duelo, el perder un hijo es un dolor, palabras de ellos, es un dolor que posiblemente en la vida se va a quitar, ¿no? ¿Tiene confianza de que este asunto va a quedar se va a resolver bien, resuelto y que va a haber justicia? Desgraciadamente estamos acostumbrados a que no se hace justicia. No se hace. Como que aparentan que hacen, pero lo van dejando ahí, a la sociedad se le olvida. Y luego vuelve a pasar otra cosa y vuelven como a revivir lo que pasó con este niño, ¿no? Porque a veces hay cosas que ni siquiera las reportan. La señora más porque fue a hacer ruido. Pero si no, no. ¿Cree usted que el doctor va a salir libre? Yo espero que no, pero la cuestión es que son las cuestiones de las evidencias que tengo. O sea, porque es todo muy raro, que se trató de matar y no lo logró. O sea, la cuestión es, ¿por qué trataré de matarse?